Ahí sí. Ya. Dejar de compartir porque me salió esa pestaña. Bien. Entonces la idea de resolver el ejercicio es, no sé cuál es el método que ocupaban antes, pero yo lo voy a ir haciendo paso a paso y ustedes me dicen si es que tienen duda, me dicen, ah, tengo duda acá y lo resolvemos. Bien. Ok. Entonces, solución. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sumar o restar fracciones? Tenemos que, en primer lugar, dejar todas esas fracciones con igual denominador, ¿cierto? Entonces, y descubrimos en la clase pasada, ¿cierto? Que ese igual denominador siempre era el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Podía ser otro múltiplo común, pero siempre era mejor utilizar el mínimo común múltiplo, ¿cierto? ¿Alguien quería decir algo? ¿Sí, no? Y entonces, el mínimo común múltiplo entre 15, 3 y 5, ¿cuánto es? 15. 15, ¿cierto? Bien. Entonces, mantengo el denominador. 15 por cuánto para llegar a 15? Por 1, ¿cierto? 13 por 1, 13. 3 por cuánto para llegar a 15? 5. Por 5, ¿cierto? Entonces, menos 4 por 5. Menos 5 por cuánto para llegar a 15? 3. 3, entonces 6 por 3. Súper. Y esto va a ser igual entonces a 13 menos 4 por 5, 20, menos 6 por 13, 18. ¿Ok? Sobre 15. Resuelvo la suma en el numerador y eso me da... ¿Cuánto me da esta suma, chiquillos? Menos 25 partido en 15. Menos 25 quinceavo, ¿cierto? ¿Y está esta alternativa? Parece que no. ¿O sí? ¿O No, no hicimos algo está. mal? ¿No? ¿Hicimos algo mal entonces? Hay que simplificar. Ah, muy bien. Simplificamos por cuánto? Por 5. 5. Por 5, ¿cierto? Como ambos terminan en 5, yo sé al tiro que son múltiplos de 5, entonces yo puedo simplificar por 5. Menos 25, o sea, menos 25 sí, partido en 5, menos 5. Menos 5. Y 15 partido en 5, 3. 3, ¿cierto? Y ese va a ser el resultado. Por lo tanto, esta es la alternativa, alternativa B. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Bien. De la 5 a la 8. ¿Dudas de la 7, 5 a profe. la 7? Sí. Ya. De la 5 a la 6 no, ¿cierto? Antes, parece no. La 5, porfa. La 5 ya, después dejamos la 7. ¿Cuál es el valor de la expresión siguiente? Ok, entonces básicamente hacemos lo mismo, ¿cierto? Mínimo común múltiplo entre 2, 8 y 5. ¿Mm? Vamos. El 40. El 40, ¿cierto? Ahora, ojo que esto que voy a decir es más fácil visualizarlo cuando yo trabajo con el descomposición de números compuestos, o sea, ver el mínimo común múltiplo mediante la descomposición de primos. Que como el 2 ya está contenido en el 8, solo tengo que ver el mínimo común múltiplo entre 8 y 5. ¿Bien? Si es que no entienden por qué pasa eso, hagan harto ejercicio del encontrar el mínimo común múltiplo con el método de la descomposición de los números compuestos mediante factores primos. Ok, entonces esto es equivalente a decir mínimo común múltiplo entre 8 y 5 y eso es 40, ¿correcto? Y entonces tengo 40 en el denominador. ¿2 por cuánto para llegar a 40? 20. 20 y 3 por 20, ¿cierto? Menos 8 por cuánto para llegar a 40? 5.
7 por 5 entonces, 35. 35. ¿Y 5 por cuánto va a llegar a 40? 8, 8 por 3, 24. Muy bien, entonces tengo 60, 35 y 24, como dijo la compañera. Ok. Bien. ¿Cuánto da la suma del numerador? 49 partido en 40. 49 por 40. Correcto. ¿Tenemos alternativa? Alternativa A, ¿cierto? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Vamos para la 7? Vamos a la 7. Ok. ¿Voy muy rápido? Si voy muy rápido, me dicen. Ahora, en todo caso, esto lo voy a... No, va bien. Ya. Después yo voy a hacer la 1, la 2 y la 3 y lo voy a dejar en PDF y lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? 7. Ok. Solución. Al sumar 3 cuartos con el doble de 3 octavos se obtiene. Y entonces lo que me están diciendo es 3 cuartos hay que sumarse con doble de 3 octavos. ¿Cierto? 3 cuartos más el doble de 3 octavos. 2 veces 3 octavos. ¿Qué puedo hacer acá? A ver. Sugerencias. Sería 3 cuartos Ya. más 3 octavos más 3 octavos. Y ya eso es una opción. ¿Cierto? Sí. Yo lo resolví, dejando el 3 cuartos aparte, o sea, eso es igual. 3 cuartos más, sumé los 2 3 octavos y después solo simplifiqué. Ya, entonces usted dijo 3 Entonces, con la cuartos. simplificación a mí me dio la respuesta. Claro, se dijo 3 octavos más 3 octavos son 6 octavos. ¿Eso? ¿Sí? Bien. Sí, y yo ahí lo simplifiqué. Ya. Lo simplifiqué por 2, Y le dio. que me había dado 3 cuartos, si no me equivoco. Ujú. Ya. Y ese fue como el resultado que después me dio. Y eso lo sumó, Y ¿cierto? después también lo sumé y también lo simplifiqué. Le dio 6 cuartos y simplificó 6 cuartos. Sí. Y eso le dio. Que me dio 6 octavos la respuesta. Porque al final yo sumé todo. Pero no sé Pero si había recuerde que, que hacer la simplificación. recuerde que cuando yo sumo fracciones se mantiene el denominador. Ah, ya. ¿Ya? Entonces en este Ah, caso uno no, me mantiene. equivoqué, espéreme. Sí, hay 3 cuartos más 3 cuartos, igual a 6 cuartos. Yo 6 solo cuartos. simplifiqué en 2 ¿Sí? y me dio 3 medios. Muy bien. Entonces la alternativa correcta es la La D, D. ¿cierto? Ahora, fíjense que otra forma de haberlo hecho es decir aquí, otra forma equivalente. Cuando yo pongo 3 rayas acá, es decir equivalente. Voy a poner aquí una flechita para que va a estar contento. Yo podría haber dicho 3 cuartos más, simplifico el 2 con el 8, ¿cierto? Y me da simplemente cuarto, ¿cierto? Simplifico por 2 y eso simplemente es 2 6 cuartos y 3 medios. Profe, ¿Sí? consulta, ¿eso que está haciendo se puede traducir en que hubiera puesto, por ejemplo, 2 partido por 1 por 3 octavos? Sí, es lo mismo. Sí. Es lo mismo, ¿no es cierto? Ah, ya. Exactamente lo mismo, sí. Ya. Claro, entonces, si tú te gusta verlo de esa forma, claro, esto es una multiplicación de fracciones. Entonces, 1 por 8 y 2 por 3. Y simplifico Ya. sí. Gracias. Muy bien. Siguiente, ¿cuál otra? A ver, de la 8 a la 12. Habían pedido la 9. La 9.
¿cuál es el valor de la siguiente expresión? Ok. ¿Cómo abordamos este ejercicio? A ver, sugerencias. Primero buscar el... Pregunta, esta es la 9, ¿cierto? La Sí. 9, sí. ¿Sí? ¿Quién me estaba hablando antes? Perdón. Buscar el mínimo común múltiplo en el paréntesis. Ya, entonces mantengo... va, ahí sí. Entonces, menos 3 medios, paréntesis, ya. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo entonces entre 4 y 5? Yo lo hice de otra forma, no sé si servirá. 20. Ya, ¿le tinca que después me diga usted la otra forma? Y veamos si son equivalentes. Sí. Siempre hay más de una forma de hacerlo ya. Entonces 20. ¿4 por cuánto para llegar a 20? 5. 5 por 1, 5, ¿cierto? Menos 5 por cuánto para 20? 4, ¿cierto? 3 por 4. Ok. Aquí ahí me quedó como un 34. 3 por 4. Sobre 5 cuartos. Ya, y ahora qué. Ahora resolvamos el numerador, que ya tenemos eso ahí. Entonces, menos 3 medios. 5 menos 3 por 4. 5 menos 12, ¿cuánto es? Menos 7 partido en 20. Menos 7 veinteavos, ¿cierto? Sobre 5 cuartos. Bien, ¿y ahora? Ahora se resolvería lo que está arriba, que el menos 3 partido en 2. Ujú, Y después el paréntesis, ujú. Bien, entonces menos 7 sabemos, partido en 20. ujú. Ya, entonces sabemos que menos por menos es más, ¿cierto? Entonces esta multiplicación nos queda positiva. 3 por 7, 21. Y 2 por 20, 40. Dividido en 5 cuartos, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ya, ¿y ahora? Hay que resolver primero la primera fracción y después con la segunda. Yo lo hice de otra forma. No sé si estará bien. Ujú, Sí, yo igual lo Yo, hice de otra forma. yo lo que hice fue multiplicar los que están como en el medio, 40 por 5, ujú. eso va abajo y arriba va 21 por 4. Entonces 40 por 5 y 21 por 4, ¿cierto? Eso es como la regla de la tabla. O la Ujú. regla. Entonces 21 por 4 es 84. 84, ¿cierto? Pero a ver, dejémoslo 21 por 4, a ver, dejémoslo así expresado primero. Y 5 por 40, 200. 200, ¿cierto? Pero veamos qué pasa si lo dejamos expresado. Bien. Entonces nos queda de esa forma. Ya, entonces, aquí fíjense, ¿por qué no lo multiplica el tiro? Porque fíjense que aquí me sale el tiro que yo puedo simplificar por 4. Simplifico por 4 y me queda 21 partido en 5 por 10, 50. ¿Se entiende? Yo lo resolví de una. No hice tantos pasos. De una. Sí, Ahora, hice antes que me diga usted, menos 3 partido en 2, ¿ya? paréntesis, el menos 7 partido en 20, partido en 5 cuartos, igual a 21 partido en 50. Lo hice al tiro. Ahí, ¿cómo lo simplifico y todo? No, es que yo ya sabía que el resultado era 21 Ah, por ya. 4 y 5 por 40. Entonces Ah, me salté ese paso y lo hice al tiro. ah. Ya, ya, ya. Ya caché lo que hice. Muy bien. Ahora fíjense que yo puedo ver esta fracción
de manera equivalente a decir que esto es equivalente, digamos, a 21 sobre 40, ¿cierto? Dividido 5 cuartos, ¿cierto? Que eso es lo que se está haciendo, ¿cierto? 21 partido en 40 dividido en 5 cuartos. Y yo sé que la división se invierte. Entonces esto se invierte, queda multiplicándose 4 por 5, 4 quintos. ¿Bien? Esa es otra forma Ujú. de ver el ejercicio. Lo otro que podrían haber hecho es al tiro hacer esta operación de la oreja y después resolver el paréntesis. ¿Ya? Eso no cambia. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Ujú. Lucas, Lo que pasa es que arriba en el ejercicio sale como la fracción entera negativa y cuando la resolvieron sale solo el 3 negativo. ¿Por qué es eso? Fíjate que aquí resolvimos el paréntesis, ¿cierto? Ujú, Nos quedó 5 menos 12. ujú. Y 5 menos 12 es menos 7. Entonces aquí nos queda una multiplicación de dos números negativos. Entonces menos por menos, más. Por eso el 2 queda positivo. Por eso el resultado me queda positivo. No, no me refería a eso. ¿A cuál 2? Mire, vaya arriba. En el 3 partido en 2. El menos no sale ni en el 3 ni en el 2. Ah, Pero lo que abajo pasa es lo que... pusieron solo en el 3. lo que pasa es que si yo tengo menos 3 medios, eso es lo mismo que menos 3 medios y es lo mismo que 3 menos 2. Da lo mismo donde yo te coloque el signo. Yo pensé que eran los 2. ¿Sí? Es que si fueran en los dos, me quedaría menos por menos más. ¿Te fijas? Ya. ¿Bien? ¿Queda un poquito más claro eso? Profe, ¿cómo simplificó lo Sí. último? Que no tomé, justo no vi eso. A ver acá. 21 por 4 y 5 por 40. ¿Eso? Simplifique por 4. Entonces 4 dividido en 4, 1, me quedó 21 por 1, 21 y 40 dividido en 4, 10 y 5 por 10, 50. Ah, ya. ¿Ok? Ok. Bien. Ahí sí. Sí. ¿Con cuál vamos? A ver. Eh, 10 a Pierre, Están diciendo aquí que la 8, la 10 y la 11. sí. 8, 10 y 11. Bien. Entonces, ¿qué me están pidiendo? La mitad de la suma de entre 5 sextos y 7 tercios es algo, ¿cierto? Entonces, ya. ¿Cómo expreso esto? A ver. Yo puse aquí que 5 sextos más 7 tercios. Y eso yo busqué el mínimo como múltiplo que sería el 6. Entonces eso lo puse lo que está ahí igual a ¿Ya? 5 más 14 partido en 6. Ya, súper bien. Pero es la mitad de la suma. Sí, es que así yo, es que yo le pedí Ya, ayuda a mi tía, por ahí entonces ella partió. me explicó y ahí lo hicimos. Ya. ¿A quién le pido ayuda? A mi tía. Ya, qué bueno que le ayuda. Sí, es que ella ya pasó esa etapa universitaria, entonces ahora está haciendo otras cosas, entonces como le gusta la matemática, le pedí ayuda. Qué bueno. Qué suerte tener a alguien que le pueda ayudar. Entonces, tú resolviste la suma y después dividiste por 2 y sacaste la mitad. No, lo que yo hice, o sea, sí, en realidad sí, porque no, lo multipliqué. El 5 lo multipliqué por el 1 y me da 5 igual. Sí, Después abajo me queda también el 6. sí. La única que cambia es 7 partido en 3 porque esta yo lo multiplico por 2 y me da 14 partido en 6. Ujú. Entonces, como eso yo ya lo resolví, lo que hice fue 5 más 14 partido en 6 y eso me dio 19 partido en 6. Ya. Y marcó La B. la B.
B, exacto. Ya. Esa. Hizo súper bien la suma, pero recuerde que aquí le están pidiendo la mitad de esto. La mitad de la suma. ¿Se fija? Entonces lo que uno hace, está súper bien la suma, pero es la suma y la mitad de esto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, claro, mínimo múltiplo 6, me queda 5 más 14, ¿cierto? Dividido en 2. Eso es 19 sextos sobre 2. Bien, y esto es, aquí es como si tuviera un 1 imaginario partido en 2, ¿cierto? 2 partido en 1. Me queda entonces 19 sobre 12. La E. ¿Ves? Hizo súper bien todo, pero le faltó lo que le pedían aquí, que era la mitad solamente. ¿Bien? La mitad del resultado obtenido. Bien. ¿Dudas con esto? No, profe. Súper bien. Bien. Hicimos la 9, de la 10 a la 14, La 10. la 10. Vamos a ver, solución. A ver, ¿les parece si los que proponen, no es para cohibirlos, pero quizás sea más explicativo, si es que el que propone la pregunta explique qué fue lo que topó, más o menos, digamos. No sé qué les parece. ¿Cosa? Que el que propone Yo, ¿sí? yo había propuesto la 10 ¿Ya? porque me dio la alternativa C, pero el numerador me dio negativo y necesito como aclarar el por qué me dio negativo. Ya. No sé si me explico, pero si la desarrollamos, Ya, vamos a resolver esa duda ahora mismo. Y entonces dime cómo resolviste este ejercicio. ya, mira, primero resolví la resta que está dentro de el paréntesis. Ya, entonces mantuvimos todo esto acá afuera y esto es Ya, mínimo y y múltiplo. el 3 se multiplica por 2 y el 7 se multiplica por solo 1, o sea, Por solo 7, uno. menos 7. El resultado de eso es menos un cuarto Ujú. ya, y después lo que hice fue que al 2 le puse de denominador el número 1 y lo multipliqué por el menos un cuarto. Ya. Entonces le dio menos 2 cuartos. ¿O no? Ya. ¿Por qué menos 2? Porque 2 por menos 1, menos 2, ¿o no? Sería negativo. Ah, ya, ahora sí, ya. ¿Cierto? Ya. Ahora ojo que el menos, si está en el 1, en el 4 o al medio, da lo mismo. Sea donde sea, ya. Aquí Pero, ahora voy a tratar de explicar por qué pasa eso. y esta es mi duda, ¿Ya? porque se supone que ahí el menos 2 sería, ya, la fracción completa supuestamente debería ser negativa, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y si yo multiplico el 4 por el número 1, ¿sería un 4 positivo o negativo? El 4 aquí está positivo, entonces sería 4 por 1, 4 nomás. Ya, o sea, Ujú. sería el de abajo, el resultado de esa división sería de denominador el 4 Ujú. y el nominador sería menos 10. Menos 10, ¿cierto? Ahora ojo que yo puedo simplificar, ¿cierto? Pero claro, aquí la verdad es que está expresada así. Así que bien.
Sería menos 10 cuartos, ¿cierto? Sí. Y eso se puede hacer. Eso es Ya ahí cierto. está, po. No, pero es que necesitabas saber eso, si es que el nominador de un número 100 negativo afecta a toda la fracción o no. Y en la división por lo menos no, po. Ojo. Qué feo. Ya, mira. ¿Cuánto es menos un medio en decimal? Eh, menos 0,5 sería. ¿Cuánto es menos... ¿Cuánto es 1 partido en menos 2 en decimal? Lo mismo, menos 0,5. Y que si yo multiplico el menos 1 aquí, así por un menos 1 a un medio. ¿Cuánto sería esto? Menos un medio o menos 0,5. Menos 0,6. Que esto es lo equivalente a que yo tenga el menos ahí, ¿cierto? Sí, Como para ponerlo. Entonces, ¿te fijas que da lo mismo si el menos está arriba, abajo, al medio? ¿Da lo mismo? ya, ahora sí entendí. Bien. Ya, Recuerda que es un número. ¿Sí? Ok. ya, eso era, profe, vale. Hay gente que sigue con duda. ¿Podéis subir un poco para el ejercicio? Sí. A lo mejor me salté muchos pasos en este. Eh, ¿Por qué no se resuelve primero la división con el resultado del paréntesis y después la multiplicación? Eh, sí, es por seguir el orden en verdad, pero si lo hicieras bien, debería darte lo mismo. Ujú. Y Confirmo. Yo le hice así y me dio lo mismo. Y hay gente que dice que le dio menos 5 medios y está bien porque menos 5 medios es lo mismo que menos 10 cuartos. Claro. ¿Ok? Profe, ¿cuál era la alternativa de la 8? Eh, Ya, gracias. de nada. ¿Estamos bien con la 10? De la 10 a la 14, Sí, profe. ya. 10 a La 11 14, habían 10. preguntado. La 11. Uf, uf, uf. ¿Cómo abordo este problema? A ver. Em, en mi caso, yo empecé desde abajo, haciendo la suma de 1 más 3 partido en 4. Bien. De 1 más 1 sobre 1 menos 1 sobre... Ya. ¿Y cuántos de ellos se suma? A mí la suma me dio 7 cuartos. 7 cuartos. Ahora, ojo que yo siempre cuando tengo 1 más una fracción, siempre el resultado va a ser el denominador por 1 más el numerador. O si fuera 2 más esta fracción sería 4 por 2 más 3. Si fuera 3 sería 4 por 3 más 3. ¿Ya? Básicamente porque esto es 1 partido en 1 y el mínimo común múltiplo es 4, entonces 4 para llegar a... ¿1 por cuánto para llegar a 4? 4, entonces se multiplica por 4. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a 1. ¿Y ahora qué hiciste? Después de eso, lo que yo hice fue abordar solo la división, Ya. Entonces sin queda la 1 resta. menos Eso me dio menos 4 partido en 7. 4 sextos, ¿cierto? Se invierte la fracción. Sí, Y ahí es... ya. Y después de eso, ojo, espera, dame un segundo. ¿Por qué se invierte?
por si alguien tiene duda en eso, porque yo esto es lo mismo que 1 partido en 1 partido en 7 cuartos, y regla de la oreja, o como quieran llamarlo, va a ser entonces 1 por 4, 4, y 1 por 7, 7. ¿Bien? Ok. Sí. Ya. Después de eso, ahora sí abordé la resta. Y en este caso me queda 3 partido en 7. ¿Cierto? 7 por 1 menos 4, 3. Ujú. Partido en 7. Muy bien. Luego de eso, hicimos lo mismo que hice arriba, que Se invierte la sería, fracción. exacto, se invierte la fracción. Y abordamos la suma. Y en este Ya. caso te da 10 partido en 3. ¿Cierto? 3 por 1 más 7. 3 más 7, 10. Y se mantiene el denominador 3. 10 Alternativa tercios. B. La B. Muy bien. ¿Dudas con esto? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ok. ¿Cuál otro? A ver. Del 11 al 14. 12, 13, 14, ¿alguno de esos? Hay una duda. Fernanda dice que desde el 7 cuartos no entendió. Aquí, ¿qué no entendió? A ver. Yo... Sí, aló. ¿Tengo mala señal yo o...? No, se escuchó medio entrecortado. Ah, ya. No se entendió mucho. Es que no entendí lo- Es como cuando en la película dicen el tesoro está y se Sí. muere. Creo que hay confusión con la parte de... ya preguntan cómo llegó al 7 cuartos. Porque tiene en la parte de más abajo del ejercicio, tiene 1 más 3 cuartos. 1 es lo mismo que decir 4 cuartos. Entonces es como si estuviera sumando 4 cuartos más 3 cuartos. El denominador se mantiene. Y 4 más 3 es 7. Entonces queda 7 cuartos. Y después arriba Ah, ya. tiene un 1 que está dividido por toda la fracción de abajo. O sea que tiene un 1 dividido por 7 cuartos. Entonces eso, claro, para hacer eso es lo mismo que invertir la segunda fracción para multiplicarla, como estaba poniendo el profe Mati ahí, y queda 4 séptimos. Bien. Entonces ahí tenemos dos formas de ver esa... de por qué se invierte esa fracción, ¿cierto? La verde y la café que puse ahí. No sé si resolvió la duda. Pero, profe, ¿Sí? el resultado de restar 4 séptimos menos 1 no da menos 3 séptimos, porque a mí me dio eso, me dio menos 3 séptimos. Pero, a ver, cuando te dice resultado, primero piensa, ¿tiene sentido eso? Porque, ojo, el más grande en magnitud es el 1. Yo sé que el 4 séptimos, que está en negativo, es menor que 1, porque es 0, algo, ¿cierto? Entonces, uno haciendo ese análisis primero, uno ya sabe que esto debería dar positivo. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué nos dio 3 séptimos? Porque esto es 7 por 1 menos 4, partido en 7. No sé si eso está preguntando. Entonces, en ese caso, sería como mejor, sería bueno como anteponer primero como la fracción que tiene mayor valor y después como hacer el ejercicio y después seguir haciendo el ejercicio. O no en este caso como 4 para explicarme bien. Como en este caso el 4 séptimo es mayor que el 1 partido por 1 que se debería como hacer. Se podría hacer eso como para que dé como el resultado positivo, ¿cierto? O sea, básicamente yo lo que te dije de ver eso era que cuando uno obtiene algo tiene que ver si tiene sentido lo que uno obtuvo, como para ver si hiciste bien las cosas, simplemente.
Pero ojo que esto es lo mismo que sumar y restar fracciones. Pues esto es 1 menos 4 séptimos, ¿cierto? Y es Sí. lo mismo que decir 1 partido en 1 menos 4 séptimos. Tengo que encontrar el mínimo común múltiplo entre 1 y 7. ¿Cuánto es eso? 7 7, ¿cierto? Entonces, ¿1 por cuánto para llegar a 7? por 7. Por 7, ¿cierto? Entonces, 7 por 1, 7. ¿7 por cuánto para llegar a 7? Por 1, ¿cierto? Menos entonces 4 por 1, 4. Y esto es igual a 7 menos 4, 3 y séptimos. Ahí no sé si queda un poquito más claro. Sí, entiendo cómo llegaste ahí, como a ese ejercicio y tranquilo, yo después aquí me arreglo y puedo buscar como la solución porque es un enredo que tengo yo con cómo se hace el ejercicio. Pero tranquilo, yo lo puedo ver solo después. No, pero a ver, tratemos de resolver el tiro si tenemos tiempo. Ah, bueno, a ver. ¿O te tinca después al final de la clase me lo dices más con calma? Ya, pues, bacán. Ya, después del 11 viene el 12. ¿Cierto? Pero ¿cuál queremos ver? A ver. ¿Cuál? A ver, del 12 al 15. El 13. El 13. Bien. Entonces, solución. Entonces yo te quiero transformar este decimal a fracción. Pero recordemos que yo para pasar a un decimal finito a fracción pongo el decimal completo sin la coma, ¿cierto? Partido en un 1 como tantos, un 1 acompañado de tantos ceros como decimales tenga. Tengo dos decimales, dos ceros. B. ¿Dudas con eso? Entonces pongo decimal finito a fracción. Pongo el número completo sin la coma. Divido en un 1 acompañado de tantos decimales, acompañado de tantos ceros como decimales tenga. Tengo dos decimales, pongo dos ceros. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿El que preguntó por esa? ¿O la que preguntó por esa? Sí, y ahora pidieron la 12. La 12. Solución. No le sale nada. Entonces. Ok. ¿Qué harían ustedes? Hacemos 12 por 8 partido en 4 por 6. Sí, la multiplicación primero. Ya. ¿Hay otra forma o hacemos esa? También se puede simplificar. Ah, muy bien. Pero si simplificamos mejor, porque hay un número más chico. 12 partido en 6. O 12 simplificamos con el 6, ¿cierto? Bueno, aquí los números. Esto me queda en 2 y este en 1. Y 8 en 4. Simplifico por 4, esto me queda en 2 y este en 1. ¿Cierto? Y miren, simplifiquemos el tiro, esto está acá. El 21 lo puedo simplificar por 7 con este 7 abajo, ¿cierto? Simplifico por 7, me queda 3 acá. Y aquí 1. Y el 4 octavos por 4 me queda acá 1 y acá 2. Por lo tanto, entonces, me quedo 2 partido en 1 por 2 partido en 1 dividido 3 medios más 1 por 3 partido en 2. Entonces sería 2 por 2, 4.
dividido en 3 medios más 3 medios. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? No. Bien. Entonces, 4 dividido en 3 medios, invierto la fracción y me queda 8 tercios más 3 medios. ¿Qué hago ahora? Buscar el mínimo común múltiplo. El MSM, ¿cierto? Entre 3 y 2 son 6. Ujú. 3 por cuánto para llegar a 6? Por 2, ¿cierto? Sería 8 por 2 acá. Ujú. ¿Cuánto para llegar a 6? 3. Por 3. Dividiré 3 por 3, ¿cierto? Bien. Entonces me queda 8 por 2, 16. Más 3 por 3, 9 sobre 6. Y eso es 16 más 9, 25. Yo lo hice de la 25. manera rápida y llegué, o sea, de la manera larga, perdón, llegué Sí, igual. sí, cierto. Pero uno es más tedioso multiplicar números grandes. Es que, aunque sí, es tedioso, pero se me complica mucho más cuando lo simplifico así al tiro. ¿Por qué por qué se le complica? No sé, es como, o sea, podría intentar simplificar cada una, pero como que me pierdo. Tengo que seguir el orden de resolver esa fracción, aunque sea el número que sea. Ya. Ya. Profe, disculpe, ¿Sí? un pequeño como paréntesis. La Ujú. simplificación que uno realiza así, yo lo hago por costumbre, pero siempre se puede realizar cuando hay una multiplicación. Sí. Si hubiera una división, una suma resta, no, ¿no es cierto? Si hubiera una división, habría que invertir la fracción y ahí ver si se Es simplifica que algo. se puede simplificar y puede ser cruzado o con el que está arriba o abajo. Claro, porque en multiplicación, en el fondo, como es multiplicación y la multiplicación conmuta, es decir, 4 por 6 lo mismo que 6 por 4, da lo mismo si es cruzado o ¿Mm? el de abajo, da lo mismo, es el mismo número. Ah, ya, y si fuera más o menos la operación, ahí se podría simplificar igual. No, si hay un más, no se puede. No, ahí no, po. No, no, Mm, ahí no. ya, ¿Ya? Súper. ya, gracias. Profe, ¿puede bajar un poco para copiar el ejercicio, por favor? Ahí está. Recuerden igual que yo voy a resolver toda la guía y la voy a subir a la plataforma en PDF. ¿Ok? Ya, del 13 al 17, a ver, del 13 al 17. Del 18 al 22. Ya muy bien, hasta La mañana. 16. Ok, solución. No estoy apurado, chiquillo, era broma. Exprese al siguiente asesino como fracción. ¿Cómo lo pasamos a fracción? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí tiene un cuchillo. Una espada láser. Bien, ¿qué creen ustedes? Bueno, una capa. Están diciendo la B y están diciendo la E. B y E. ¿Por qué B y por qué E? A ver. Yo digo que es B porque
es un número infinito, o sea, el resultado de la raíz de 2 es un número infinito y como que no se Es un- puede expresar como fracción porque no hay un número exacto. Ya. Ojo que es decimal infinito no periódico, porque los decimales Sí, periódicos no son infinitos. periódico. Si es que fuera un periódico le pongo 9 o algo por el estilo, o 90. Ya, entonces tenemos que la D. Y tenemos la E. ¿Quién quiere argumentar por qué es la E? ¿Nadie? Digamos que es la D. Pusieron en el chat que dice Matías Vergara que en la E se anula el 2 del numerador y el 2 del denominador. Claro, entonces yo Suponía, tengo dijo. que 2 raíz de 2, que es lo que tengo acá, es lo mismo que raíz de 2, porque es 2 medios, es 1 por raíz de 2. Y me dicen que lo exprese como una fracción simplemente, no como una fracción de 2 enteros. Si me hubieran dicho expréselo como una fracción de 2 enteros, ahí no es posible pasar la fracción de 2 enteros. Y de hecho, por eso pusimos este ejercicio como al último, porque fíjense que aquí pusimos de 2 enteros, de 2 enteros, de 2 enteros y la fracción, como para el detalle. ¿Se entendió? Entonces, bien, ahí se expresó como fracción, ¿cierto? O cuando me dicen, pasemos el 0,8 fracción. 0,8 partido en 1. ¿Se Profe, entiende, ¿cómo es chiquillo? que llegó? No entendí. No, que básicamente No la E, entendí cómo llegó a eso. la E es 2 medios, y 2 medios es 1, por raíz de 2. Pues. Entonces aquí estoy expresando mi raíz de 2 como una fracción. ¿Sí? Ya. Es como cuando me dicen Ah, ya, ya. pase el 1 a fracción. El 1 puedo decir que es pi partido en pi. Pues. ¿Cachai? O 4 partido en 4. ¿Cachai? Son formas de expresar un número. ¿Bien? ¿Dudas con eso? El que me habló delante le quedó claro por qué es la E. Sí, me ¿Sí? quedó súper claro. Era como con trampa esta pregunta, la verdad. Ahí al Fefo se le ocurrió y dijo, ¿para qué le vamos a poner eso al chiquillo? Se van a confundir. Y dijo, no, pongámosle igual. Ya. De la 17 a la 22. La 18. 18. Ya, pero deja que los chiquillos digan que tienen duda igual, pues no, tú solamente. Oh. Bien. Solución. ¿Cómo determino el valor de la siguiente expresión? ¿Alguien? ¿Multiplico? 42 por 6. Ya. Eso es 420 más 42, 462, ¿o no? Son tres decimales, sería 0,642, ¿o no? 0, como el número que dije anteriormente, que se me acaba de olvidar. 82, ¿no? No sé, 42 por 6 a mí me dio 2,52. Estoy dividiendo mal, estoy multiplicando mal. Entonces. Ya, lo voy a creer. 0, Me dio 0,52. Sí, da 252. Ah, pero 252. Sí, Ah, ya. 0,252. Ya. ¿Por qué dudé de 52? Porque este es un número mayor que 0,42. Pues si yo estoy multiplicando por un número menor que 1, este resultado debería ser menor que el número original. 252.
Ya. Bueno, y eso se divide por un 1,2. Ya. ¿Y cuánto es? Aquí yo lo pasé a fracción. Ya. Puse 2,52 partido en 100 dividido en 12 partido en 10. Ah, ya. Bien. Ok. Bueno, y ahí se da vuelta la fracción, creo. Ya debería ser partido en mil. No sé, su compañía está dictando. Ah, sí, perdón, sí. 1000. Ya. Me pasó un 0. Bueno, y eso me dio eh, chuta, 1200 y 25.200. 2520. No, 25.200. 250 multiplicado por 1000, pues, ¿no? 252. Te da Está 250. dividiendo por 1000 aquí usted. Acuérdese que la regla de la oreja 252 por 10. Ah, claro. sería 2520, ¿no? Sí, Y serían 12.000, ¿o no? sí. Aquí me confundí un montón, pero está bien. Ahí sí. Sí, ahí sí. Muy bien. Y 2 sí, puedo simplificar por 10, ¿cierto? Los ceros. Y me va a quedar 252 partido en Partido 1200. en 2. Sí. ¿Y ahí cuánto es? A ver, está por aquí. Me da 0,21. ¿Eso cómo lo hizo? O sea, técnicamente lo dividí, pues. Hacia a mano, ¿no? Sí, a mano nomás. Ah, ya. Muy bien, esa es. Porque si se lo explico va a terminar mañana. Sí. ¿Todo le dio eso? Profe, Sí. ¿cómo lo puedo dividir sin pasar la fracción? Es que yo como que lo dividí como amplificándola, como dividiendo 252 en 12 y eso da 21, pero después como que no me acordaba si se podía hacer así y después pasarlo como a decimal eso o algo así. Si te entendí bien, se puede hacer así, como dices tú. Pero también Pero es... si ¿Sí? divido el 252 en el 12 me Ah, da no. 21 y Ah, sí, pues. después ¿cómo sé cuánto cero agregarle a ese 21? Depende de lo que te quedó. Mira, te quedó 252 dividido en 12, ¿cierto? 252 dividido en 12 Sí, por 10 partido en 1000, ¿o no? Para que se cumpla la regla de la... ¿Cierto? sí, Se simplifica por aquí. 252 dividido en 12 te quedó. Te dio 21. ¿O cuánto te dio? es que yo no lo hice así. Ah, no, ya, no te entendí mal entonces. Es que no, cuando si tengo, por ejemplo, el 0,252 dividido en 1,2, así como una división normal, Ah, ¿no esto se ya. puede hacer así? ¿Así? ¿Así tal cual? Sí, Mm, ¿Y cómo lo harías? Debe por existir un eso no sé método. si se puede hacer así o no. Porque es que el método para dividir números decimales es amplificarlos y dividir números enteros. ¿Sí? De hecho, aquí su compañero igual se fue por el camino largo de esta forma, y esto lo podríamos haber dicho que esto es. Voy a borrar acá. Ah,
Esto es 252, ¿cierto? Amplifico por 1000 y tengo que amplificar por 1000, o sea, multiplicar por 1000 arriba y abajo, sería 1200. Eso básicamente. ¿Sí? Y ahí dividir. Simplificar si es que se puede. Bien. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Bien. ¿Alguien lo hizo Yo de otra tengo forma? una duda Sí. con ese desarrollo, porque, por ejemplo, claro, yo pongo 52, perdón, partido en 1200, pero ¿de dónde saco los otros dos ceros? Ah, porque yo tengo que amplificar de tal forma que me... de tal forma de que me queden dos números enteros arriba y abajo, ¿cierto? Ujú. Entonces lo que yo hice fue decir 0,252 partido en 1,2, que es lo que tengo, y amplificarlo por 1000. 1000 arriba y 1000 abajo. 1000 para que el denominador me quede entero. Y si estoy multiplicando por 1000 arriba, estoy obligado a multiplicar por 1000 abajo para que me esté multiplicando por un 1. Ya. Eso es. Eso me queda 252 sobre 1200. Y la división de el 1000, por ejemplo, tiene que ver con la cantidad de números que estén después de la coma, ¿cierto? Claro, yo multipliqué por 1000 porque yo sé que tengo 3 decimales. O sea, yo sé que si multiplico por 1000 voy a quedar con un número entero. Ya. ¿Eso? Bien. ¿Dudas con esto? Ahora fíjense que yo puedo expresar esto como 0,42 por 0,6 dividido en 2 por 0,6, ¿cierto? 2 por 0,6 es 1,2. Y simplifico por 0,6, me queda simplemente 0,42 partido en 2. Y la mitad de 0,42 es 0,21. ¿Más fácil? ¿O no? Esta era la forma más sencilla de hacer este ejercicio. ¿Se entendió eso? ¿O no? Sí, profe. Muy bien. Ya, y el último, porque ya, de hecho ya estamos en la hora. De hecho, estamos en la hora. ¿Quieren ver el último o quieren ya terminar? Dijeron el 19, el 20, pero igual antes también habían pedido el 21 y el 22, entonces estamos igual. A ver. ¿Y a cuál elijan uno? Igual yo voy a subir toda la pauta. Yo No creo que sé, del podríamos 19 hacer, para abajo. yo creo que podríamos Súper hacer poco. el 21 o el 22 porque creo que antes no hemos revisado ninguna pregunta de ese tipo, de 1 y 2. Ya. Exacto. Ya, ¿cuál de esos? Cualquiera de los dos. Mientras lo explique. Ya, vamos al 22, pues ya que el último. Solución. Si P es una fracción de dos enteros, un número racional, se puede asegurar que 35P es un número entero si se sabe que 1, 5P es una fracción con denominador 7. O 2, 5 es menor que P y P menor que 7. ¿Qué dice el público? No dice nada el público. Le respondí a la chunte. ¿Cuál le dio? No, ni la hice. O sea, dije, Pero la chunte. ya, cualquiera.
Yo puse la A porque sí. Correcto. Y Muy lo bien. saqué porque ¿A la gente? según yo, lo que yo deducí fue que 35 es para pasarlo a número entero, esto de como hacer 7 por 5 da 35. Así por pensar. Y abajo salía que la P, como no se sabe cuál es, que la última vez no hicieron eso, yo dije, ¿cómo el 5? A ver, cuidado con el audífono, o sea, el micrófono de alguien que está ahí con el celular. ¿Sí? ¿Cómo dije el 5 va a ser mayor que P y P mayor que 7? Entonces dije, no, Al no revés. sé, no me gusta. O sea, perdón, al revés. Dije, no me gusta. No me gusta ya. Sí, yo también digo que no me gusta, la verdad. Así que Y la esa fue mi última. deducción. Muy bien. Buena deducción. Le salió. Entonces, ¿cómo lo hacemos formalmente? Nos dicen que 5p es una fracción con denominador 7. 5p es una fracción. ¿Cómo escribo esto? ¿Cómo escribo que 5p es una fracción con denominador 7? A ver. En el 1. Vamos a ver. Tipo P partido en P, ¿no? Pero eso 1, 5p partido en p. Entonces P, po. Pero ¿cómo expreso esto? A ver, cuidado con el micrófono. Sí, se escucha fuerte. A ver, ya. ¿Quién es? A ver, ¿no voy a silenciar, por favor? Sí, ya silencié. Silenciado. Ya. Entonces me están diciendo que 5p, ¿qué es? Es una fracción con denominador 7. Entonces yo sé que abajo tiene 7. Arriba, bueno, no sé lo que hay. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Ya expresé lo que me dice uno. Me dice que 5p es una fracción con denominador 7, ¿cierto? Yo no sé cuál es el numerador. No sé, como la regla de si está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Ya, entonces me queda. El 5 debería multiplicarse con el 7. Y ahí sí 35. quedaría 35. 5p. Y es igual al numerador que nos falta, ¿no? El numerador, ¿cierto? Entonces, si p es una fracción de 2 enteros, si p es una fracción de 2 enteros, ¿se puede asegurar que 35p es un número entero? ¿Podemos asegurarlo ahora? Sí, ¿Sí? sí, porque ya está pasado en entero, ¿no? Según yo, si P es la ¿Por qué sabes que este es fracción, entero? porque yo lo digo, no, mentira. Básicamente porque a mí me están diciendo que p es una fracción de a partido en b, y a y b son enteros, ¿cierto? Entonces me están diciendo esto. Si yo incluyo esto a mi análisis, si meto esto a mi análisis, entonces me queda que lo siguiente, que p es igual a partido en 35. Y como me están diciendo que p es una fracción de 2 enteros, yo estoy asegurando que este numerito de acá, este, es entero. ¿Te fijas? Porque el número de abajo es un entero, ¿no? Claro, aquí, en el fondo esto es lo que me dice el enunciado, ¿cierto? P es una fracción de 2 enteros, a y b enteros, ¿cierto? Ahora estamos agregando al análisis el 1, que me está diciendo que 5p es igual a algo partido en 7. ¿Te fijas? Entonces yo agrego esto a mi análisis y me queda que p es igual a partido en 35. Entonces lo que hice acá después puede decir 35p, hacer 35 multiplicando, me queda igual a un número que desconozco, pero que sé que es entero. Es como pasar un número mixto a fracción. ¿Algo parecido?
No sé, ¿eh? Porque el número mixto es como esto, ¿cierto? Sí, pero me refiero a que en este caso, como no tenemos el numerador, tomando en cuenta, solo se puede dividir el 5 por el 7, porque Ujú. si tomamos en cuenta que el 7 está dividiéndose con el número que no se sabe cuál es, Claro, se multiplica con el 5 y así queda abajo 35 porque no sabemos con qué sumarlo con el número de arriba. claro. Ujú. Sí, se Bueno, mi entiende. deducción X salió bien. ¿Se entiende? Ya, bien. O sea, súper bien. ¿Se entiende el resto? ¿Entiende el resto o no? Alguien puso un dedito para arriba, así que yo creo que sí. Ya, súper bien. Y aquí me dicen que P está entre 5 y 7. ¿Me servirá eso? No sé. No me dice mucho, la verdad. Que lo peor es que ni siquiera lo entiendo, entonces no, ni siquiera lo tomé en cuenta. A ver. Me están diciendo que lo que pasa es que tenemos que saber si esta es válida o no para saber si es la A o la D, ¿o no? Mm, Entonces, mira, básicamente me están diciendo que, por ejemplo, con el 2, me están diciendo que P puede ser, voy a inventar un número, 37 sextos. ¿Bien? ¿Cuánto está en 37 sextos? A ver con calculadora, a ver. lo voy a mentir. Da 6,16 periódico. Ya, entonces estamos cumpliendo que P es una fracción de dos enteros, ¿cierto? 37 y 6 son enteros. Y estamos cumpliendo también que está entre 5 y 7, ¿cierto? 6,1. O sea, 6, aproximadamente 1, ¿no? En realidad da 6,16 y el 6 es periódico. Ya, 6,17, pongamos, aproximadamente. Ya. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos 35p? ¿Cuánto nos queda acá? Nos queda 35 por 37 sextos. Ahora, yo sé que ni el 35 ni el 37 son divisores de 6, porque ninguno de los dos es par. ¿Bien? Ujú. Entonces, esta cuestión no va a dar entero. ¿Cachai? Entonces, esto no me está diciendo, en este caso yo vi, mediante un contraejemplo, yo dije, la 2 no me dice nada. Porque en efecto, yo encontré un 35p que no es entero. ¿Cachai? Y me están pidiendo que sea entero. No sé si se entiende. ¿No? ¿Se entiende o no? Más o menos. Sí. Ya. Entonces, básicamente yo tengo dos formas de hacerlo. Si yo con un contraejemplo veo que esto no es válido, ya está listo, no sirve. Y eso como más o menos seguir la intuición. Pues la intuición, primero me dijo la intuición que esto no me sirve. Y aquí lo comprobé mediante un contraejemplo. Entonces, como la 1 sí sirve y la 2 no, es solamente uno por sí solo. ¿Bien? Bien, bien. Ahora yo, ¿por qué yo dije 37 sextos? Así como que yo sabía que 37 sextos es un número 6, algo. ¿Cómo sé yo eso al tiro?
No se sabe. Porque yo sé que 36 partido en 6 es 6. ¿Cierto? Entonces al 36 le sumé 1 nomás, pues, sabiendo que iba a ser 6 y un poquito más. Mm. ¿Bien? Ok. Ahí estamos listos entonces. Ya, dejemos de grabar porque para que no salga tan larga la grabación y ahora